Santa Fe frente a la Plaza 25 de Mayo, por supuesto, a metros de la Intendencia. 10 de la mañana, 47 minutos, nos atiende el ministro de Educación de la provincia de Santa Fe, el licenciado José Goiti, que está en línea de teléfono. ¿Qué tal, José? Lucas Amerizo. Muy bien, muchas gracias. Gracias por el llamado. Al contrario, José. Bueno, el motivo del comienzo de la charla tiene que ver con la reparación integral de el emblema de lo que era la educación en términos de hacer grandes escuelas con grandes edificios. Esto se ha preservado patrimonialmente, pero hay que mantenerlo. Hablamos del Normal 1, ministro. Sí, comparto. Ayer abrimos sobres y por suerte tuvimos 5 ofertas que están dentro del monto estipulado, que es una inversión muy importante. Son 1.300 millones de pesos que vamos a invertir en un edificio que, como bien lo decías, es un emblema de la educación pública argentina. Yo creo que representa 2 cuestiones. Primero, el trabajo, porque es una intervención muy compleja que requirió mucho trabajo previo de análisis, estudio, porque se va a arreglar mucho de lo que no se ve, pero que es fundamental y estructural del edificio, porque el edificio tiene parcialmente restaurada su exterior, pero tiene serias deficiencias estructurales que tienen que ver con techos, paredes y cimientos. Ustedes han cubierto en más de una oportunidad alguna situación en ese colegio. Bueno, esta inversión y esta intervención no solamente va a terminar de poner en valor las aberturas que la anterior intervención no se había realizado, sino que va a restaurar completa e integralmente todo el edificio. Ahí hubo mucho trabajo de la institución y también del equipo del ministerio. Y por otro lado es un orgullo. La verdad que simbólicamente representa la mejor tradición de la educación argentina, que nos hizo grande, y en este contexto en el cual estamos discutiendo el valor de la educación pública y su financiamiento, me parece que hacerlo con hechos concretos es todo un mensaje. Bien, yendo a algún detalle, ¿no? Estructuras con techos altísimos, complicado, por cierto. ¿Hay algún tipo de refuncionalización o se va a preservar lo que estaba? Sí, a ver, esto va a llevar 270 días, fíjese que es una intervención de más de 9 meses, eso muestra la complejidad de la intervención. La vamos a tener que realizar en simultáneo con el dictado de clases, porque obviamente que acá la prioridad es que los chicos tengan clases, por lo tanto va a implicar un sacrificio de los propios alumnos, pero también de los equipos directivos, docentes y asistentes, que van a hacer un gran esfuerzo, sabiendo que vale la pena, y vamos a mantener el valor patrimonial, vamos a restaurar todas las cubiertas, vamos a restaurar también todas las bajadas pluviales, con el cuidado de mantener la línea estética del edificio, y vamos a reparar todos aquellos lugares que están deteriorados, incluyendo el patio central que también tiene mucha importancia. Así que, como verá, es una intervención con su complejidad, su inversión. Va a llevar un tiempo importante, pero cuando lo terminemos vamos a tener un nuevo, digamos, dentro de la vieja escuela, vamos a tener una nueva escuela realmente en óptimas condiciones. Ministro, días atrás, aquí en la radio, poníamos en antena una nota de una escuela en Santa Fe privada que establecía una especie de acuerdo y de pacto entre la comunidad educativa para dejar los celulares y no utilizarlos. Provincia de Buenos Aires está evaluando la posibilidad también en el mismo sentido. Primero, ¿qué opinan ustedes? Y segundo, si esto se puede sistematizar o queda liberado a cada institución, y si usted comparte la idea de hacer una especie de acuerdo para que los alumnos dejen los celulares durante el dictado de clase. Es un tema que está hoy en discusión. Yo tengo una posición y la he expresado, que es conceptual y que tiene que ver con que la escuela es un espacio normado, o sea que se rige con normas. Sin eso no puede funcionar. Y está claro que el celular entra dentro de las normas y entra dentro de la regulación que el propio establecimiento escolar estipula, pero yo creo que por la pregnancia que tuvo, por la penetración que tiene el uso de los dispositivos, probablemente tengamos que reforzar la norma. Si usted me pregunta a mí, no hace falta incorporar una nueva norma que diga que no se puede usar el celular si no es en condiciones que la propia institución lo defina. Pero como sabemos que a veces hay situaciones que requieren una intervención particular, yo creo que vamos a tener que reforzar la norma, en donde mi posición personal la estamos evaluando, la estamos discutiendo, y creo que probablemente vamos a ir por ese camino, es la prohibición con excepciones
en términos de utilización pedagógica, pero me parece que tenemos que ir por hacer un esfuerzo por sacar el celular del aula, porque claramente genera un perjuicio en lo que importa al final del día, porque si el celular favorecería los procesos de aprendizaje no hay ningún problema en que se utilice, pero si obtura o interfiere en los aprendizajes tenemos que retirarlo, y hoy está demostrado que el celular en el aula de manera indiscriminada y sin un uso pedagógico la verdad que no sirve. Por lo tanto, para ser concreto con la pregunta, creo que el camino de la prohibición con excepciones es el que creo que vamos a transitar. Bien, y en tal sentido, ¿habrá algún tipo de resolución, instructivo, un refuerzo normativo para que esto se cumpla? Sí, bueno, o sea, justamente yo lo que planteaba es que ya hay normas para hacer cumplir, pero bueno, a lo mejor necesita un refuerzo. Provincia de Buenos Aires sacó una ley, por ejemplo, bueno, probablemente pueda ir por ese lado. Puede ser que hagamos una disposición o una circular de uso o de acción más efectiva. Así que estamos evaluando cuál es la mejor forma de reforzar la norma para que el celular no interfiera con el proceso educativo. Probablemente una circular le sirva de respaldo normativo a muchas autoridades para que esto en la práctica se pueda cumplir, ¿no? Comparto que necesitamos más herramientas porque es muy intensa la presión del celular sobre los chicos, las chicas, y su uso no siempre es positivo. Bien, a ver, me detengo con la lupa un instante y después paso a otro tema. ¿Prohibición con la excepción de que en los recreos por alguna contingencia el alumno se pueda comunicar o directamente prohibición lisillana? No, a ver, yo creo que la flexibilidad se da en términos si hay algún uso educativo pedagógico, sobre todo en el colegio secundario. Nosotros tenemos en el celular una herramienta muy interesante de conectividad y no necesariamente la tenemos que excluir. Pero, por ejemplo, si usted me pregunta a nivel primario, tendría que ser una prohibición total, porque los chicos están en la escuela, están cuidados, y si tienen que comunicarse con sus padres, hay otros mecanismos para poder comunicarse. No es lógico que el chico se comunique directamente, un chico de 5, 6, 7, 8, 9 o 10 años, se comunique directamente con el padre estando en el establecimiento escolar, mientras que lo puede hacer a través de sus maestras y directivos. En el secundario, bueno, son cada vez más autónomos, es una autonomía relativa y parcial, ahí se pueden generar algún tipo de flexibilidad. Pero si me pregunta en primaria, yo iría por la prohibición total. Bien, está muy clarito y muy marcado. Ministro, lo llevo a un tema que quizá pueda ser recurrente. El gobierno por decreto terminó consagrando la paritaria. ¿La política salarial del año ya está resuelta? Sí, la política salarial del año está planteada. Hasta ahora no ha habido modificaciones sustanciales en la proyección que se hacía cuando cerramos, cuando en realidad los empleados estatales cerraron paritaria en 2 de los 3 gremios que representan. El gremio docente no accedió al acuerdo, por eso consideramos pertinente pagar el aumento por decreto. Hoy las condiciones siguen siendo las mismas. Bien. ¿A cuántos días de dictado de clase llegaremos? Si eso impacta en la cantidad sobre la calidad, porque nos acercamos al último trimestre, sería interesante si usted tiene alguna evaluación. Sí, por supuesto. A ver, nosotros venimos bien cumpliendo con lo que nos propusimos, que son 185 días de clase, que nos ubican muy por encima de lo que se vino cumpliendo a lo largo de por lo menos los últimos 5 o 6 años. Eso ya es un elemento importante. Sabemos que los días de clase per se no garantizan los aprendizajes, pero también sabemos que si no se dan, los aprendizajes no van a venir. Y otro dato que es muy importante es que Santa Fe es la tercera provincia con más horas de clases en el país, porque no solamente hay que computar los días, sino las horas que efectivamente se llevan adelante el dictado, y Santa Fe está en tercer puesto de la cantidad de horas, y vamos a cumplir con los días que dijimos que teníamos que cumplir, y eso no es un dato menor, porque inclusive no solamente que le dimos regularidad al dictado de clases, sino que, por ejemplo, no suspendimos clase el día post-elecciones. ¿Esto es por el impacto en la aplicación ya de la hora adicional que se había implementado? Sí, efectivamente. Esto es por el impacto de la hora adicional y por la carga horaria que ya tenía la provincia de Santa Fe específica y propia, pero obviamente que la implementación de la hora más nos llevó al tope de horas dictadas en el país. Bien. Nos consultan aquí y con esto voy cerrando la charla en respecto a los temas salariales, digamos.
La evaluación de la proyección que luego a lo mejor sobre el último trimestre pueda hacer el gobierno y que le dé por encima, ¿no justifica que quede alguna ventana abierta de poder discutir sobre fin de año alguna compensación o esto está resuelto? Mire, este es un gobierno que a veces nos puede gustar o no las decisiones que toma, pero es muy claro con lo que dice y hace. Con los días de clase, con los aprendizajes, con los, digamos, los estímulos y los reconocimientos, es muy claro y se mantiene en su línea. Nosotros siempre que hubo algún desfasaje lo compensamos en cada una de las paritarias. Por eso hay un dato que después, yo entiendo que el poder adquisitivo de los trabajadores ha sido golpeado, pero hay un dato que es objetivo, que desde enero del 2024 a hoy, el salario estatal no estuvo por debajo de la inflación. Y cuando quedó por debajo de la inflación, hubo una compensación inmediata. O sea que nosotros, el gobierno ha tenido siempre una predisposición al diálogo, siempre se ha sentado a discutir y a debatir y a dialogar, y siempre que hubo algún desajuste lo compensó y lo reconoció. De la misma manera que cuando tuvimos trimestres en los cuales el aumento salarial estuvo por encima de la inflación, lo respetamos y lo sostuvimos también y lo mantuvimos. Entonces, me parece que básicamente lo que construye una buena relación es la confianza y la credibilidad. Nosotros construimos confianza y tenemos credibilidad, así que si hay que hacer algún ajuste, cuando se tenga que hacer, se va a hacer. Pero no porque lo diga yo, porque es lo que hemos hecho estos casi 2 años que venimos trabajando en el gobierno. Ministro, hasta aquí. Ha sido muy amable por el diálogo, como siempre. Le dejamos un saludo. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo. Muy amable. El ministro de Educación de la provincia, José Goiti, repaso los 3 tópicos. La reparación integral de un lugar emblemático, patrimonio de la ciudad como el Normal 1, 270 días de obra, es una obra compleja, pero por cierto necesaria, en buena hora que se haga, esto es así. En segundo lugar, prohibición, evidentemente por la idea de una circular para el uso de los celulares en la primaria, seguro, es la postura del ministro, y luego con algún tipo de flexibilidad o de normativa adicional para las secundarias, pero prohibición al fin. Y en tercer lugar, bueno, esto que nos marca el ministro, Santa Fe es la tercera en el ranking en horas de clase y va a cumplimentar los objetivos del calendario escolar, ¿no? Así que bueno, con esto vamos rumbo a las noticias. Sí, dale, ya volvemos. Hasta el martes en Coto, 40%.